que bueno, entremos a nuestras preguntas, agradeciéndole aquí a nuestro profesor don Teo. Teo, yo te conocí cuando yo tenía menos de 20 años y eso conecta con la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tienes? Como el hombre nos ha dicho que es de la era dinosaurica, entonces pues es una pregunta, ¿no, Teo? ¿Cuántos años tienes tú? Todavía me faltan 8 años para llegar a la edad que tuvo Abraham cuando Dios lo llamó. O sea, te mandó a leer la Biblia si quieres saber la cifra. Muy bien. Una pregunta, y de nuevo, perdonen si no tocamos todas las preguntas, vamos a tocar unas de política al principio. ¿Hasta qué punto debe intervenir el Estado en la educación? Tú mencionaste un par de veces que la educación es responsabilidad de los padres. Entonces, claro, una pregunta lógica en un país como este, donde le entregamos los niños a las escuelas. ¿Hasta qué punto el Estado debe tener participación o intervenir en la educación de los niños? Lo importante no es tanto cómo vamos a cambiar la situación que tenemos, la realidad que vivimos es que el Estado interviene. Es el Estado que pone el currículo para los colegios, es el Estado que decide cuáles son las cosas que se enseñan, es el Estado que está en este momento organizando todo. ¿Sí? Si ustedes quieren lanzarse a cambiar eso, muy bien. Recuerden, por favor, que ustedes son los responsables como padres en cuanto a la educación de los hijos. Ustedes no pueden decir, mire, allá está en el colegio, ya no es mío. No, es su responsabilidad. Y ustedes como padres tienen muchas formas en que pueden acercarse al colegio, pueden expresarse frente a lo que se está haciendo allá, frente a las cosas que están recibiendo los hijos allá. Y en Colombia, usted está en uno de los países donde es permitido el educar en casa, donde el homeschooling es una opción para los cristianos. La razón por qué yo lo enfatizo es no más, porque pero si la ley me dice que yo debo entregar a los hijos al colegio, etc. No. La responsabilidad es suya y su responsabilidad delante del Señor siempre prima sobre lo que la ley diga. ¿Sí? Nos invitaste a pensar en conocer más la historia de nuestro país. Personalmente aprecio eso y me siento desafiado en ese aspecto yo mismo. Una pregunta aquí, ¿qué valores hay que reforzar para participar más en la realidad colombiana? Los valores cristianos. ¿Hay alguno en particular que te llame la atención? Tal vez esta nos ayuda. ¿Por qué es importante que el creyente que se lanza a la política, entiendo yo a hacer política, no tenga como objetivo realizar el reino de Dios ni hacer leyes cristianas? Nosotros estamos viendo ejemplos en otros países donde la preponderancia política de conservadores que quieren tener un tinte cristiano en lo que están planteando, están efectivamente cambiando las leyes del país y están intentando así asimilar más lo que dice la ley y lo que son valores cristianos. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Cuando se hace eso, se está haciendo lo que quieren los musulmanes, porque para ellos no hay una diferencia entre lo público y lo privado. La ley Sharia significa de que toda la vida pública, la administración, el gobierno, etcétera, está bajo lo que es la religión musulmana y tiene que hacer cumplir esa religión. ¿Sí? Como cristianos hemos tenido la oportunidad de ver cómo funciona eso por 1000 años. La evaluación no es positiva.
Entonces tengamos mucho cuidado. Nosotros estamos en un país pluralista, un país con una gran variedad de diferentes perspectivas. Lo importante es de que la voz del creyente también se escuche en el diálogo, que lo que son las razones de por qué nosotros participamos en la política, por qué estamos viendo, mire que esto anda mal, que esto anda mal, qué es lo que se está haciendo para mejorar eso. Eso es lo que nos motiva, el amor al prójimo, ¿sí? Pero tratar de realizar el reino de Dios, ustedes lo hacen al evangelizar. No lo hagan, por favor, a través de las leyes. Bueno, y tal vez nos invitaste también a reflexionar en torno al concepto de cristiandad entre los siglos V y XV, y creo que poder entender lo que se trató de hacer allí nos ayudaría a entender el error de muchas posturas pseudo cristianas en la política en nuestro país. Una sobre el tema de la muerte. Mencionaste en 2 ocasiones el tema de la pena de muerte. En una tesis afirmabas que deberíamos abogar por la pena de muerte. Eso es lo que dice la pregunta. No sé si la persona no entendió bien. Sin embargo, en otra tesis afirmabas que no debemos matar. Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos hacer los cristianos frente al tema de la pena de muerte? Por favor, vuelvan a leer las tesis. Ahí dice de que al cristiano no le corresponde abogar por. No, abogar, es abogar por. Ahí está la confusión. Abrogar y abogar. Nosotros, no como cristianos, debemos decir debe haber pena de muerte porque la Biblia lo dice. La situación del antiguo Israel no se compara en nada a la situación política nuestra. Nosotros no somos un pueblo bajo pacto. Israel sí. Y cuando uno está en un pacto, entonces la persona que no cumple, la sanción que tiene es la muerte. Sencillo. Ustedes nunca se han preguntado por qué en toda la ley de Moisés no hay sanción de cárcel. No aparece, no existe. ¿Sí? Nosotros estamos en un sistema judicial completamente diferente a lo que era en ese entonces. Y estamos hoy en día con la curiosidad de que si uno habla con creyentes en un país donde no hay pena de muerte, como Colombia, si yo hago aquí entre ustedes una encuesta, la mayoría de ustedes va a decir como cristianos no debemos tener pena de muerte en el país. Si yo hago la misma pregunta en un país, Centroamérica, hay varios, en Costa Rica, en otras partes, no era Costa Rica, era otro país centroamericano, sí tenían la pena de muerte, y los cristianos de ese país, todos en su mayoría piensan sí debe haber pena de muerte. Uno se está asimilando sencillamente a lo que es la cultura alrededor. Nosotros debemos tener claro de que nosotros, por lo que dice en el Antiguo Testamento, no tenemos fundamento. Hay muchas otras razones de por qué no debe haber pena de muerte. Las razones son más bien técnicas, son del sistema judicial, son de la cantidad de errores que ocurren en el sistema judicial. Ustedes nomás miran la historia en Estados Unidos, cuántas veces se ha ejecutado la persona inocente, que no tenía nada que ver. Pena de muerte es muy final, no hay forma de enderezar los errores después. ¿Sí? Esta es una pregunta muy amplia, pero creo que da oportunidad para tocar algunas de las otras. ¿Por qué es tan débil la participación de los cristianos en la política? ¿Y por qué ha sido de tan mal testimonio en la mayoría de los que lo han ejercido? No acepto todas las presuposiciones de la pregunta. Yo llevo casi 40 años en Colombia y pude ser testigo privilegiado con la constituyente que dio lugar a la Carta Política del 91, porque nuestro rector, don Jaime Ortiz, era miembro de la constituyente y él cada fin de semana reportaba cómo eran los diálogos, las conversaciones, etc. Muy interesante, muy bueno. Con la constituyente, en 1991, hubo una gran participación de los cristianos ahí. 10 años más tarde, uno encontraba de que los cristianos otra vez estaban dudando mucho si realmente los cristianos debían tener partido político, si debían participar, si no debían participar.
Hoy en día estamos en otro momento. Nuevamente, desde hace no sé cuánto, unos 5 años o algo, hay todo un movimiento fuerte de que sí, nosotros debemos estar presentes. Entonces son altibajos y puede ser que en parte es por lo que la gente ve que están haciendo aquellos que están en la política y que están participando, si eso les impresiona o no les impresiona. Eso da para un debate muy amplio. Deberíamos tener más espacios como estos. Una última pregunta sobre el tema político y de nuevo me perdonan, pues hay muchas preguntas muy valiosas todas. ¿Deberían las iglesias pagar impuestos? Y yo creo que esta pregunta tiene que ver un poquito con un contexto y es que se ha anunciado una reforma tributaria que ya empezó el trámite de discusión en el Congreso y creo que pues hay una preocupación, digamos, real. ¿Deberían las iglesias pagar impuestos? Romanos 13 dice claramente que sí. Esta es una pregunta larga, pero creo que ayuda y entramos en el tema de la sexualidad o homosexualidad como se presentó esta mañana. Teniendo en cuenta las situaciones que se viven en la realidad social ante el tema de abuso sexual, el uso de la pornografía, el embarazo adolescente, maltrato, violencia intrafamiliar y otras manifestaciones que hacen parte de trata de personas, por ejemplo, ¿qué ha hecho la Iglesia cristiana o qué tiene planeado hacer en términos de prevención y de educación sexual? Comparto la pregunta. Tal vez sí, si la contextualizamos un poco, ¿hay alguna recomendación que tú podrías dar de cosas que se pueden hacer ahora o que son urgentes, necesarias, o por dónde empezar a mejorar en ese campo de prevención y educación, que es lo que apunta la pregunta? Yo sé que desde hace varios años ha sido parte de política de las diferentes administraciones, los gobiernos, tratar de cambiar la situación con respecto a abuso de menores, pero a veces las cosas que están haciendo, ahí en el 2016, yo vi lo que era una campaña que se estaba organizando para hacer entrevistas con niños en primaria y todo eso, para ver si estaban de pronto haciendo abuso sexual, pero son cosas que son casi que contraproducentes, porque con las preguntas muy invasivas que estaban haciéndole a esos niños, casi que ya eso se vuelve una educación sexual para ellos en una edad donde uno se pregunta, ¿están listos para eso? No es fácil. Y por favor, si yo he dado la impresión, cuando uno escribe unas cuantas tesis, es muy fácil dar unos juicios globales, que las administraciones que no sirven y todo eso. Hay que reconocer la dificultad del asunto. Y como creyentes debemos reconocer de que en este país las cosas van a cambiar únicamente si efectivamente cambia el corazón del hombre. Si nosotros logramos en nuestras comunidades cristianas dar un modelo distinto de qué es el matrimonio, qué es la familia, todo eso, muchas veces esa es la forma como la gente se interesa y dice, sí, ahí está un modelo. Y lo que lamento, no, mejor no me meto con eso, que ustedes no saben que probablemente están filmando eso y todo, que el terror de qué es lo que en algún momento uno puede decir y después no puede recuperarlo. Que, por favor, tengan simpatía para las personas que están tratando de trabajar en esas áreas, ¿sí? Y tengan simpatía por lo difícil que es tratar con esos temas. Y en otros países donde supuestamente tienen un índice mucho más bajo de abuso de menores y todo eso, al mismo tiempo tienen una política pública tal de que con cualquier cosita les quitan los hijos a los padres, que tampoco es la solución. Entonces, no son cosas en que yo puedo en 5 minutos decir, mire, aquí está la respuesta. Son temas difíciles.
Por eso necesitamos que haya gente aquí que sí se motive para lanzarse a hacer eso, sin saber de antemano cuáles van a ser las respuestas que necesitamos, pero por lo menos conocer la problemática y ver qué es lo que se puede hacer en ese caso. ¿Qué puedo responder frente al argumento de que muchas de esas prácticas homosexuales eran culturales y que hoy en día, se refiere al contexto de la Biblia, y que hoy en día ya no son consideradas algo malo y por ende no significa que al día de hoy Dios condene el homosexualismo? De que hay diferencias culturales es muy obvio. Yo aprovecho aquí para ver si alguien me puede dar más agua, por favor. Gracias. Para que dure la garganta un poco más. En la sugerencia de que, mire, eso era problema de ese entonces, ya no. Yo he escuchado ese argumento de personas homosexuales con quienes he debatido, teólogos homosexuales con quienes he hablado, y no funciona, por ejemplo, en el caso del antiguo Israel, porque con la ley de Moisés Dios está haciendo una cultura. Este es un pueblo que ha estado sin raíces en ninguna parte, ahora van a ser un pueblo, una nación, y Dios les está dando las pautas para cómo hacerlo. ¿De que hay diferencias? Sí. Entre los romanos, en la República Romana, antes de Julio César y el emperador Augusto, en la República Romana se miraban a los griegos como unos degenerados, justamente por la pedofilia, la homosexualidad y todo eso que a los romanos les daba asco. Después de iniciar el imperio, ahí sí encontramos primero en la clase alta, entre los mismos emperadores, pero luego en toda la sociedad una actitud completamente diferente. Nosotros hemos vivido en el mundo occidental con una realidad donde ciertos principios cristianos bíblicos han podido ser incorporados en las leyes durante mucho tiempo, hasta tiempos relativamente recientes. Vivimos ahora en un tiempo muy diferente. Ya no hay pautas bíblicas que orientan las leyes que tenemos. Pero significa que el mundo en que usted y yo estamos viviendo hoy se parece mucho más al mundo en que nació la iglesia, que no era un mundo cristiano, que era un mundo pagano, un mundo idólatra, un mundo que no tenía pautas bíblicas para orientarle. Ese es el mundo en que vivimos, y como los primeros cristianos nos toca, así como los cristianos del Nuevo Testamento, tener muy claro, gracias, cuál es nuestra identidad, cómo es que nosotros reaccionamos frente a esta práctica, frente a esta actitud, frente a este hábito. ¿Cómo dicen los héteros? Supongo la persona que escribe esta pregunta, al escribir héteros se refiere a heterosexuales. En el contexto lo entendería así. ¿Cómo dicen los héteros que los homosexuales son las personas más inseguras y con más depresión, sabiendo que los mismos héteros, es decir, las personas heterosexuales, son los que las causan? Tiene toda la razón. Y creo que lo que hemos hecho en la exposición hoy, la segunda exposición, ha sido enfrentar más lo que son efectivamente las inseguridades y los problemas y la confusión con que vivimos aquellos que sí nos declaramos héteros, que yo no sé cuántos de ustedes tienen amigos homosexuales. Espero que algunos sí, no tienen que levantar la mano. Pero espero que sí. Espero que por favor hagan el esfuerzo. Usted no deja de ser amigo con alguien porque él es católico. Usted no deja de ser amigo con alguien porque esto, por aquí, aquello, etc.
Si nosotros podemos ser amigos con no creyentes, por favor que los seamos también con homosexuales. Nos va a ayudar muchísimo con entender mejor. ¿Saben una de las cosas raras en el país en que estamos hoy? Para las mujeres es mucho más fácil tener una amistad con un hombre si es homosexual que si es hetero. Porque con el homosexual no se siente amenazada. No siente que lo único que le interesa a él es poder de pronto llegar a otra cosa. Es decir, por favor, traten de conocer la realidad del otro. Sí. No para cambiarlo, no para evangelizarlo, sino para hacer amistad, para conocer la persona. ¿Sí? Cuando uno conoce a la persona, llega a ser más fácil también en esa amistad hacer la pregunta, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo era tu propia experiencia? Y así uno va descubriendo, teniendo más claridad sobre los factores que influyen en eso. No estoy diciendo por eso deben hacerse amigos, pero por lo menos uno ya tiene un contexto un poco diferente para hablar y pensar sobre el tema. Dos preguntas más. Esta pregunta refleja la importancia de un espacio como estos y refleja también, por supuesto, una debilidad en nosotros para conversar sobre estos temas. La persona que nos hace esta pregunta, intuyo en el párrafo de su pregunta, porque es larga, que es una persona que tiene una inclinación en este sentido de la homosexualidad. Mire la pregunta y déjeme decirlo, quien la hace, aprecio mucho que la haya hecho. ¿Por qué le buscan una explicación a la homosexualidad con traumas que nunca pasaron cuando siempre estuve, entonces que la persona se involucre en la pregunta, cuando siempre estuve en una familia de papá y mamá, en la que nunca me faltó nada, y las cosas que siento por el mismo género son desde que tengo uso de razón? Ya es para un diálogo personal con la persona, pero quiero dejar bien claro, en las diferentes cosas que nosotros miramos, como el temor, el abuso sexual y el tema de la ausencia del padre, yo no estaba tratando de explicar por qué alguien llega a ser homosexual. Yo estaba evaluando diferentes teorías que se dan y que se han dado sobre eso. ¿Sí? Me identifico más con lo que dice la Iglesia Católica al reconocer es un misterio, no lo entendemos. Y por eso enfaticé mucho lo que dice Pablo ahí en Romanos. Es algo que surge, según Pablo dice, por el contexto en que está la persona. No es de que esta persona tomó esta decisión, esta persona podemos hacer toda la patología personal y ver de que era por esta razón, por esta razón, por esta razón. No, no, no. Yo los llevé a pensar cuál es la realidad en que estamos viviendo aquí en Colombia en el tema sexual. ¿Y qué vamos a esperar en ese ambiente que ocurra con las personas que llegan a la adolescencia, que tienen el desarrollo sexual en ese medio? Allí puede pasar de todo. Yo no pretendo saber por qué es que alguien termina siendo homosexual. Doctor Teo, usted mencionó Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos, una persona se presenta generalmente diciendo: yo soy alcohólico y llevo 30 años sin tomarme una gota de licor. Hay hoy en día una tendencia en cristianos a presentarse como homosexuales cuando tienen esa inclinación, pero no practicantes. Usted hizo hincapié en que la Biblia señala y condena la práctica de la homosexualidad,
no la inclinación que una persona o la tentación que una persona tenga hacia ello. Pregunta: ¿usted considera que está bien que si tengo una inclinación homosexual me presente como un homosexual, aunque no lo practico? Y la respuesta inevitablemente tiene que ver con cuál es el mundo evangélico en que vivimos. En el mundo en que estamos, yo tengo que decirle a la persona, por favor, no digas eso. Porque la actitud que vas a recibir entre hermanos cristianos es no universalmente, pero mayoritariamente de condena. Porque como cristianos no estamos haciendo la distinción entre quien tiene esa inclinación y quien practica. Y la Biblia solo condena a quien practica. ¿Sí? La respuesta en últimas de qué es lo que hace una persona así, aparte de si va a decir de que eso no es, lo que la persona hace es lo que hace cualquier persona frente a la tentación sexual. La tentación que tiene el adolescente de irse a la cama con la novia, la tentación que tiene el hombre casado de, mira, esa mujer como que me está mirando, me está abriendo una puerta, ¿qué tal? Es lo mismo. Uno sabe que hay conductas que no se pueden como cristiano y toca abstenerse. ¿Sí? A todos nos toca eso de forma igual. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctor Teo. Muchas gracias por responder las preguntas. Y de nuevo, pues pido a todos ustedes comprensión por el volumen de preguntas, pero animarlos a que no teman hacer preguntas a sus pastores, a sus ancianos en la iglesia, a personas que sientan un ambiente de confianza, de cariño, de respeto. No te quedes solo con tus reflexiones nutridas seguramente por algún lado, pero sí quisiera decir que queremos ser iglesia donde se pueden hacer preguntas. Muchas gracias a todos ustedes.